¿Por qué el Parque Kennedy se llama así? ¿Por qué no se puede traer pisco chileno al Perú? ¿Realmente Alfonso Ugarte se lanzó del Morro de Arica? Estas y otras dudas en esta nueva sección llamada Preguntas y Respuestas. Muy buenas, amantes de la cultura, estoy muy contento de que estén aquí conmigo nuevamente y vamos a responder estas preguntas que me han hecho por Facebook. La primera pregunta me la hace Caroline Vilches y dice así: ¿por qué el Parque Kennedy de Miraflores lleva ese nombre? Saludos. Bueno, sucede que en el año 1900 ya se tiene registro de que este parque llevaba el nombre, pero no de Kennedy todavía, eso ya después, sino llevaba el nombre de Parque Central de Miraflores, así a secas, Parque Central, y se sigue llamando así hasta ahora. Sucede que en el año 1940, en esa década, gobernaba en el Perú Manuel Prado Ugarteche. Acuérdense de ese nombre, porque él hace una cosa. Primero, durante ese gobierno, este parque se divide en dos. Voy a poner ahí una imagen. La parte de amarillo lleva el nombre de Parque 7 de Junio. La parte de rojo se llama Parque 28 de Julio. Bueno, 7 de junio le pusieron al primero porque seguramente por la batalla de Arica o por Día de la Bandera. Y 28 de julio pues ya por la independencia del Perú. Entonces, pero a ese conjunto se le llama Parque Central de Miraflores hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? En el año 1945, Manuel Prado sale del cargo y bueno, pero él regresa en el año 56. Y es en el año 60 o 61 más o menos en que ingresa al poder en Estados Unidos John F. Kennedy. Entonces nace una relación diplomática entre Manuel Prado y John F. Kennedy, a tal punto que se reúnen en el año 62 en Estados Unidos. Lo que sucede después es que en el año 63 John F. Kennedy es asesinado, baleado, pero en el Perú ya no gobernaba Manuel Prado, sino Belaúnde Terry estaba gobernando. Y decretaron en el Perú un luto nacional. Se hizo una misa en un templo de Lóvalo Gutiérrez. Y se pretendía hacer en el Parque 28 de Julio un busto, pero a raíz de ello es que se comenzó a llamar Parque Kennedy de manera informal. Entonces, 40 años después, el alcalde de Miraflores, Fernando Andrade, no confundan con Alberto Andrade, porque él fue alcalde de Lima. Fernando Andrade, su hermano, pone un busto, y lo voy a poner en imagen ahí, él lo tiene. Ese busto se hizo en el 2003, 40 años después, en conmemoración del fallecimiento de John F. Kennedy. Se sigue llamando Parque 28 de Julio de manera legal, pero la gente lo conocerá siempre como Parque Kennedy. La otra pregunta me la hace Eduardo Orbegoso y dice así: ¿quién es tu presidente favorito de la historia del Perú? Bueno, a ver, si un presidente para mí es favorito, no necesariamente es el mejor presidente, ¿no? Simplemente es mi favorito y ya. No tengo uno, en realidad tengo tres presidentes favoritos. El primero sería Ramón Castilla. ¿Por qué? Porque con él recién comienza la etapa republicana en sí. Él promulgó leyes a favor de los esclavos y los puso como ciudadanos reales de la nación. También hizo leyes a favor de la libertad de prensa. El otro presidente que me agrada bastante es Belaúnde. En realidad simplemente me cae bien, es todo. El otro es Paniagua, Valentín Paniagua Curaçao. Para mí es uno de mis favoritos porque a pesar de que gobernó muy poco tiempo, un año, menos de un año creo, porque él es mi favorito porque creó la CBR. La CBR es la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es un informe que... No, es una comisión. Es una comisión que al final elaboró un informe donde se supo la verdad acerca de la época del terrorismo en el Perú. ¿Cuál es tu cultura prehispánica favorita? Bueno, es Chavín de Huántar. ¿Por qué? Porque su escultura me parece fascinante. Nada más por eso. Lanzó monolítico, la estela de Raimondi, las cabezas clavas. Me parece genial la cabeza clava sonriente. Es hipnotizante, a mí me agrada bastante. Aldair Apolinario me pregunta: ¿cuántos años tienes? Yo tengo 26 años, nací en el año 90. Y también me dice: ¿qué estudias? Bueno, yo ya estudié la carrera de ingeniería sanitaria. Cuando digo ingeniería sanitaria, a muchos les suena a water, a inodoro. Bueno, en realidad mi trabajo consiste en todo lo que es saneamiento, llámese agua potable, alcantarillado, disposición de residuos sólidos y todo lo que tiene que ver con epidemiología y salud pública. Elizabeth Cárdenas me pregunta: ¿por qué Hugox Chugos? ¿Por qué mi canal se llama así?
Bueno, en realidad yo me llamo Hugo Javier y Javier con X. Y eso suena a Hugo Xavier. Si ustedes lo juntan suena como Hugo Xavier. Y entonces para abreviarlo es Hugox, y por eso me puse Hugox. Al principio mi canal se llamaba Hugox, o sea, 2 Hugox. Pero al momento de buscarlo por la red no aparecía mi canal, entonces tenía que cambiarle, el segundo nombre tenía que ser distinto, y por eso le puse una C adelante para que diga Chugox. También me pregunta Elizabeth, ¿qué de bueno o malo te ha traído ser un youtuber? De bueno me ha traído que estoy aprendiendo muchas cosas, y lo malo sería que, bueno, invierto mucho tiempo en hacer YouTube. Editar los videos me hace gastar horas de horas. Bueno, gastar no, porque al final me sirve a mí y a ustedes también. O sea, todos ganamos. Me dice a qué te dedicas y cuáles son tus metas futuras. Yo trabajo para una empresa consultora que se dedica a hacer proyectos de saneamiento de agua potable y alcantarillado. Eso es lo que hago. ¿Cuáles son mis metas futuras? Una meta, un sueño que tengo es publicar un par de libros que escribí cuando era niño. Son novelas así simples que me escribí. Bueno, son guiones que tengo que perfeccionar todavía y ya me gustaría publicarlo, hasta ahora no lo hago. Y la otra cosa que me gustaría es publicar mi disco. Escribí no canciones en sí, sino temas instrumentales. Con un programa lo escribí, también lo interpreté en la guitarra y me gustaría algún día sacarlo a la luz y publicarlo. Es un sueño mío que tengo. También me pregunta si pienso seguir haciendo videos hasta viejito. Pues sí, lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir haciendo videos porque tengo una lista extensa de temas y cada vez la gente me sugiere temas y más temas. Y bueno, y eso yo creo que nunca se va a acabar. Así que hasta viejito voy a seguir haciendo videos. Sergio Rodríguez me dice, según los libros de historia chilena, ven como alguien cobarde a Andrés Avelino Cáceres. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo no sé por qué Andrés Avelino puede ser un cobarde. Tal vez sea porque siempre huía. Él siempre se escapaba siempre se salvaba de morir. En todas las batallas que él ha liderado, lo capturaban y él se escabullía. Y bueno, de alguna manera eso sirvió para que siga liderando más batallas. Por otro lado, no creo que sea un cobarde porque, al contrario, Andrés Avelino es un héroe nacional. Les cuento un poco, él era bien terco. Él no aceptaba el Tratado de Ancón, porque el Tratado de Ancón es prácticamente la rendición del Perú. Perú se rindió y se firmó un tratado en el que se cedía Tacna y muchas cosas más a los chilenos. Él no aceptó esto y siguió luchando. Y siempre se salvaba de morir. Hasta que un día enfrentó al presidente del Perú, que en ese tiempo era Miguel Iglesias. Este presidente firmó el tratado, ¿no? O sea, bajo su tutela él se firmó el tratado. Entonces le hizo una guerra civil y lo terminó sacando del poder. Y Andrés Avelino llamó a elecciones y se hizo presidente. La otra pregunta que me hace Sergio es ¿por qué no se puede traer por avión licor que tenga el nombre de pisco chileno? Esto es cierto, si tú traes de Chile un pisco chileno, en la aduana te lo quitan. Y también sucede en Chile, es recíproco. Si tú llevas pisco peruano allá, también lo requisan. ¿Por qué? En el Perú existe una norma técnica avalada por Indecopi para la elaboración de pisco. Entonces, si hubiera otro pisco aquí en el Perú, debería tener su propia norma. Mientras no exista una norma para el pisco chileno, entonces no puede estar en el Perú, no puede existir pisco chileno en el Perú por ese detalle, así de simple. Milton y la Saca Torres me preguntan: hola amigo Hugo, quería preguntarte la verdad de los héroes del Perú. ¿Es verdad que Simón Bolívar huyó del Perú en las faldas de una señora? Bueno, sobre Simón Bolívar sé que estuvo en exilio en Jamaica en el año 1815 y no hay registro de que él se haya ido, así como lo mencionas. Él se fue allá y ella redactó una carta famosa donde inspiraba sus sueños de libertar América del Sur. Y 9 años después se cumplió. Todo el continente sudamericano era libre del dominio español. También me dice: ¿Alfonso Ugarte nunca se lanzó al mar? Bueno, hay 3 teorías sobre eso. La primera es que obviamente la historia tradicional nos dice que Alfonso Ugarte se lanzó del Morro de Arica al mar con la bandera del Perú para evitar que esta bandera caiga en manos chilenas. Eso es lo que se sabe, lo que se enseña siempre.
La otra teoría es que Alfonso Ugarte no se lanzó, que murió en el morro con Bolognesi y que luego su cuerpo fue arrojado al mar y allí fue donde lo encontraron. O sea, lo cierto es que lo encontraron al pie del morro, allí fue hallado y sus restos fueron llevados al cementerio presbítero en la cripta de los héroes. Eso es verdad. Lo que no se sabe es que si murió en el morro o se lanzó, eso no se sabe hasta ahora. ¿Por qué se cree que se lanzó del morro? Porque un diario peruano dio esa noticia diciendo eso y hasta ahora no dicen cuáles fueron sus fuentes, no dicen. Entonces, mientras ese diario no diga sus fuentes, entonces no podemos creer eso. Pero a mí sí me gustaría que eso fuera cierto. La tercera teoría dice que Alfonso Ugarte no murió en esa batalla, sobrevivió a esa batalla y luego murió en París ya de viejito. Incluso hay una tumba con su nombre que puede ser un homónimo de él. Bueno, esa teoría dudo mucho que sea verdad. Más creíble es la segunda, que murió en el morro y que sus restos fueron lanzados, o sea, pateados al mar. Eso es más lógico, más probable. También me pregunta si es verdad que José Olaya nunca nadó tanto. Bueno, José Olaya fue un pescador chorrillano que prestó sus servicios para la independencia del Perú. En esa época, en el año 1822, se creó un congreso constituyente, pero las fuerzas reales de España habían tomado Lima. Y entonces este congreso se vio obligado a refugiarse en la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Y la escuadra libertadora se encontraba en Chorrillos, entonces tenía que haber alguien que comunique estas zonas porque estaban incomunicadas. Entonces ahí fue que José Olaya se prestó no dudó en servir y llevar mensajes de uno al otro lado. Lo hacía por tierra, él iba por los campos y a veces para no ser descubierto tenía que hacerlo por el mar, pero no siempre lo hacía nadando, también usaba embarcaciones. Y por esto se le recuerda como que nadó mucho, pero no nadó tanto en realidad. Álvaro Marín Rivera me pregunta, ¿por qué el Perú no invierte en ciencia y tecnología? Bueno, en realidad sí invierte, pero muy poquito. Estamos hablando de 0.15% del Producto Bruto Interno. Todo esto se destina para la investigación. Pero para que este porcentaje, aunque sea muy chiquito, se cumpla, depende de nosotros. Depende de que nosotros investiguemos. Depende de que nosotros fomentemos eso. Los que hemos estudiado en universidades podemos solicitar, podemos presentar proyectos de investigación que nos pueden aprobar y podemos hacerlo. Simplemente es cuestión de voluntad nada más. Eso es todo. Amigos, ha sido un gusto responderle todas estas preguntas. Más adelante voy a hacer videos como estos, llamado preguntas y respuestas, ya sea de Facebook, de Twitter, de cualquier sitio que me pregunten. También me pueden preguntar en los comentarios de cualquier video y yo lo voy a incluir para mis futuros videos que se llamen así, de esa sección. Un abrazo a todos. Ya saben que si no estás suscrito te puedes suscribir, porque voy a seguir subiendo videos de este tipo y de los que ves en mi canal. Visita mi canal, visita mi página y nos vemos. Hasta pronto.